como les decía, ha ascendido a diversas cumbres de las principales cordilleras del planeta, habiendo centrado su actividad en los últimos años en el Himalaya, donde ha coronado 3 de las 14 montañas superiores a los 8.000 metros. Sus últimas expediciones han buscado salirse un poco de lo común, ascendiendo a montañas en las antípodas, como puede ser el Monte Cook en Nueva Zelanda. Seguro que el Señor de los Anillos sí, bueno, sí lo habremos visto. Pues de esos paisajes de las montañas aquellas, pues por allí. Esa es la cima de... ¿Sabes que Ignacio está en la cumbre del Monte Cook? O adentrándose en valles inexplorados en el Himalaya. Él es natural de la laguna de Tenerife, de carne y hueso, y además canario, lagunero. Inició su contacto con la montaña desde temprana edad, cuando comenzó a practicar senderismo. Como vamos a tener la oportunidad, unos privilegiados, de hacerlo mañana, por cierto, aprovecho de las rutas de conocer Tijarafe, de conocer nuestro entorno, pues vamos a disfrutar de un invitado de luz, un compañero del Sendero de Luz, mañana en esa pequeña ermitilla que tenemos aquí por la parte alta de Tijarafe. Años después se inició también en el esquí alpino, y de travesía. Dispone de la acreditación de nivel negro. ¿Sabes? Las pistas negras son aquellas de no te metas que te desbarata. Pues este hombre tiene licencia para abaratarse, no se desbaratan esas pistas. De manera que esquía fuera de pista y en nieve virgen, lo que le ha permitido combinar el esquí con el alpinismo para realizar aproximaciones. Ha escalado también en roca en distintas escuelas en las Islas Canarias, en la península ibérica, Marruecos, los Alpes franceses, donde también ha escalado en hielo, como en los corredores y cascadas de los Pirineos y Alaska. Amante de los deportes de la naturaleza, desde 1998 ha participado también en competiciones que combinan la montaña y otras modalidades deportivas, como carrera, bicicleta de montaña, espeleología, escalada, piragüismo, orientación, patín, natación, etc. Y ahora que descubrimos que tenemos algún punto medio en común, igual lo fichamos para la arqueología también. Ya lo avanzaremos, ya lo vamos pergeñando. Ha sido representante del Camino Insular de Tenerife en el Campeonato de Europa de Raíz Aventura. Habitualmente practica además varias disciplinas deportivas, entre las que destaca el atletismo, windsurf, piragüismo, la escalada, por lo que a diario entrena en alguna modalidad. Se nota la diferencia entre él y yo, no hace falta mucha explicación de quién practica más deporte uno que el otro. Pero su principal actividad deportiva se centra en ascender a grandes montañas a lo largo y ancho del planeta. Ha sido el primer canario en ascender un 8000, cuando oyó, en este caso el Cho-Oyu, de 8.201 metros exactamente, en Nepal. Asimismo ha sido el primer y único canario en haber ascendido 2 8000, esta lograda después de coronar ayúdame con los nombres, porque es Ghasem-Brun 2, 8.035 metros en Pakistán. No sé si se va quedando con los nombres de los sitios. O sea, este hombre además no solo recorrió los 8.000, sino el planeta, buscando esos 8.000 y esa montaña. Envidia profunda. También geografía, también porque, no sé si lo dije al principio, geógrafo, además de formación. También ha sido el primer y único canario en ascender al Everest con sus 8.848 metros, que es la cumbre, como ustedes bien saben, más alta del planeta Tierra. Tras 3 años y un único intento de ascensión, en 2007 culminó con éxito el proyecto 7 cimas para 7 islas, que consistió en ascender a la cumbre más alta de cada continente. Yo creo que tiene algo que ver con lo que vamos a ver hoy a continuación. Y la verdadera dificultad no ha consistido únicamente en cada objetivo deportivo, sino que paralelamente a los entrenamientos, cada montaña ha requerido un inmenso trabajo por parte del deportista. Búsquedas de patrocinio, publicación de crónicas en medios de comunicación, fotografía, mantenimiento del sitio web, así como las filmaciones para distintos documentales audiovisuales. Yo no sé si es más difícil escalar el Everest o conseguir los recursos y preparar ahora nos lo contará, la propia expedición al Everest. Esta alpinista además dispone de 4 documentales que han sido emitidos por la Televisión Autonómica de Canarias, además de haber colaborado con otras televisiones de ámbito nacional como 4 o XN, canal especializado en deportes de aventura. Su última colaboración televisiva ha sido coordinando las localizaciones y presentando una serie documental, Tocando el Cielo. A mí me suena Tocando el Cielo, con 13 capítulos que muestran los rincones más espectaculares de las Islas Canarias. Estuvimos días, estuvimos en el PIB, un sitio por ahí. Ese incluso no lo conocía yo, qué bueno. Licenciado
En geografía, como les decía, guía de montaña y barrancos, combina su profesión de profesor de enseñanza secundaria y de técnicos deportivos de montaña con la divulgación de sus logros y los valores del alpinismo mediante la participación en conferencias sobre cada aventura que culmina. En ellas no solo destacan los aspectos deportivos de la misma, sino que se reflexionan sobre los valores sociales, culturales, geográficos del entorno a través de un planteamiento didáctico propio de quien ha convertido la montaña en su segunda casa. Seguro. A veces la primera. A veces la primera. Entre sus proyectos actuales destaca coronar los volcanes más altos del planeta. Tenemos una novedad aquí en La Palma, por si no sabías. O sea, ¿qué? Ascender montañas que no han sido coronadas o seguir sumando cimas superiores a 8.000 metros sin menospreciar su intensa labor docente y divulgativa. Pues si con todo esto y con lo más, a pesar de lo mal que lo yo, no les apetece ponernos en manos de él, en su palabra en este caso, para que nos cuente pues cómo ha desarrollado toda esta actividad y que lo ha llevado hasta aquí, aprovechemos. A mí me da mucha pena, lo comentaba antes también, bueno, con salieron compañeros, que a veces aquí nos cuesta hablar a la gente, pero yo estoy seguro de que los que no hayan venido aquí, pues los que se enteren o que se lo contemos, se va a morir de envidia. Sí, un día ya me estamos contando que hay muchos eventos también. Sí, un pueblo chiquitito pero animoso. Pero de todas maneras, eso, encantado de tenerte aquí, Juan Diego, de verdad, esta es tu casa. Y gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Tenerife, a Marcos, a Sala y la concejala de Turismo. Divido en 3 capítulos una pequeña introducción que me gusta hacer cuando hablo de este documental para que se entienda un poquito qué me lleva a ello. Y bueno, el nacimiento del sueño es aquí, ¿no? O sea, mi madre, Lola, y eso soy yo, un bebé que nace en 1972, este verano cumplo 50 años, en un pueblo de las afueras de la laguna que se llama Las Mercedes, en un ámbito rural similar al que puede ser Tenerife, ¿no? De una familia normal, trabajadora. Mi padre sí tuvo la suerte de estudiar una carrera universitaria porque era el único hijo de una familia de 10, el resto eran mujeres. Entonces en la época lo que se estilaba era que al chico era el que se le daba estudios, ¿no? Entonces él sí pudo estudiar, trabajó en un banco toda su vida, pero mi madre era analfabeta funcional. La enseñó a leer y escribir mi padre después de casado. Y esos son los orígenes de mi familia, ¿no? Mis abuelos eran agricultores y ganaderos, y yo nazco en 1972 en Las Mercedes, en un pueblo donde el Everest no se sabía ni dónde estaba, ¿no? No se sabía que existía, o mi familia no lo sabía, ¿no? Y bueno, sí que tuve la suerte, de pequeñajo, de tener mucho vínculo con lo rural, con la naturaleza, y conocer de primera mano de mis padres muchos de los rincones maravillosos que tiene la isla de Tenerife, ¿no? Yo tuve la suerte de mi padre, bueno, nosotros también somos 6 hermanos, familia grande, como solía ser en el campo, y mi padre, con pocos recursos económicos, o no lo suficiente para hacer grandes cosas, lo que hacía era llevarnos al monte a caminar. Así que con mis padres fui a acampar a Masca, siendo niño, con mi padre fui a Antequera, con mi padre fui la primera vez al Teide, subí al Teide por primera vez con él. Entonces, de su mano, descubrí que la naturaleza podía ser una cancha de ocio, de divertimento, de compartir, que podía ser, pues, muy interesante. Con 14 o 15 años vino ya pues, mi primera subida al Everest, al Teide con nieve, pues con la indumentaria de la época, ¿no? Una chaqueta de la mili de mi hermano mayor, pues este tipo de cosas, porque no había mucho más, ¿no? Ahí empezaron mis primeras salidas. Esta era una salida con mis colegas del pueblo a La Gomera, pues tendría ahí 15, 16 años, y así poquito a poco fui conociendo la geografía de las islas. Un poco, cuando me preguntan a veces qué fue primero, el deportista o el geógrafo, pues yo creo que fueron de la mano, porque tenía tanto interés en hacer ejercicio físico en la naturaleza como y con conocer los territorios, ¿no? Siempre preguntaba qué habrá detrás de aquella loma, qué habrá debajo de aquel barranco, qué habrá, cómo se llegará a tal sitio. Eso es algo que desde pequeño tenía esa inquietud, ¿no? Que es un poco la inquietud del geógrafo. Hago un pequeño resumen de todo esto, podríamos estar hablando mucho, pero como lo importante es el documental, hablo rápido así un poco para que se hagan la idea. Un segundo capítulo muy importante para mí fue lo que llamo los inicios, los fracasos y los aprendizajes, ¿no? Porque lo interesante o lo más bonito sería llegar aquí, o a lo mejor lo que ustedes esperan es hablar solamente de los éxitos, ¿no? Pues ha subido a más de 40 montañas a lo largo del planeta, el Everest, no sé cuánto y tal, pero ha habido muchísimos fracasos, algunos incluso
nefastos o fatídicos, como puede ser haber perdido algún amigo en la montaña en plena expedición, y eso es muy muy duro, o expediciones donde he tenido que darme la vuelta en Nanga Parbat, que lo contaré ahora apenas en una fotografía, por un accidente con una compañera que tuvimos que evacuarla a 7.500 metros el día de la cumbre, a punto de terminar, 12.000 euros de préstamo personal, un montón de responsabilidades, y te vas para casa de vacío. O sea, hay muchos fracasos para poder llegar al éxito, ¿no? Yo siempre lo cuento, incluso a veces que doy charlas para el ámbito profesional de empresas y tal, y les cuento esto, ¿no? Les digo, yo no sé el mundo de la empresa, pero en el mundo del deporte, si no te caes varias veces, probablemente no aprendas a levantarte, ¿no? Y eso yo lo he vivido muchas veces. Entonces, bueno, mis primeros fracasos empezaron pues en la universidad, ¿no? Esto yo creo que estaba ya en primero de carrera, no lo creo, no seguro, porque esa es mi novia de la universidad, ¿no? Todos tenemos una novia en la universidad, algunos continúan con ella, yo la perdí por el camino. Entonces ella es Bárbara, bueno, seguimos siendo buenos amigos, eso sí. Y bueno, Bárbara tuvo la suerte de ser becada en el verano del 94 en un pueblo muy cerca de los Alpes, y bueno, pues en ese momento apasionado del amor de la juventud, pues si ella se va a los Alpes becada, pues yo la sigo, ¿no? Entonces bueno, pues nos propusimos aprovechar e ir al Mont Blanc, ¿no? Que 4.848 metros, tenía yo 20 añitos y ella tendría 18, 19. Lo único que habíamos subido con nivel al Teide, habíamos hecho algo de senderismo en Pirineos, y bueno, lo único que estaba a nuestro favor es que ella estaba viviendo cerca de ahí, pero no teníamos ni conocimientos, ni teníamos material, ni teníamos absolutamente nada. Mucha pasión, muchas ganas y mucha capacidad de convencerla yo a ella. Nos plantamos en Chamonix, fuimos a una tienda, alquilamos todo y pagamos más que no fuimos, es lo que había que hacer. Y fue un fracaso total, porque el punto máximo donde llegamos fue aquí. Llegamos bastante alto, llegamos a 4.400 metros, esa es la banderita canaria que llevaba en ese momento, así de chiquitita. Y nada, llegamos a este punto porque justo en ese lugar hay una arista muy afilada, donde si te caes tienes 1.000 metros de caída vertical, para matarte, vamos, que no tienes escapatoria, y justo nosotros íbamos con esa indumentaria, los crampones alquilados, la chaqueta comprada no sé dónde, yo creo que la mía era incluso prestada de algún amigo, bueno, de aquella forma. Y cuando un guía que venía con unos clientes bajando por esa arista nos ve a nosotros de frente, con las pintas que llevamos, y dice, ¿dónde vamos? No, para la cumbre. Y dice, no, bajo mi responsabilidad, no, ustedes se dan la vuelta y bajan conmigo. Porque si se caen de aquí para arriba, no llevábamos arnés, no llevábamos cuerda, no llevábamos absolutamente nada, pero para arriba. Si se caen de aquí para arriba, van a tener un accidente mortal, seguro. Y bueno, nos dimos la vuelta con las orejitas agachaditas y para casa, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, me di cuenta de las cosas que fueron fundamentales. Primero, que me encantaba la altitud, que me encantaba la montaña helada, ese reto, o sea, fue una cosa muy magnética, muy de imán, sentir que quería subir al Mont Blanc. Después de eso he estado muchas veces en su cumbre, incluso trabajando como guía de montaña, pero que tenía muchísimas cosas que aprender, ¿no? Entonces, una de las cosas, de las bondades de este deporte, es que no tiene fin el aprendizaje, ¿no? Yo fui federado por atletismo, competí mucho tiempo y tal, y una vez que aprendes la técnica y tal, pues puedes mejorar la marca, pero ya hay poco que aprender. Pero en montaña hay muchísimo, y a mí me gusta aprender, soy inquieto, soy un culo inquieto. Entonces, la montaña es un escenario para aprender de la cultura, de los lugares donde visitas, de su geografía, de su historia, de 1000 cosas, ¿no? Es un escenario perfecto. Bueno, así que me di la vuelta y para casa, ¿no? Otro fracaso importante fue aquí, en Pakistán. Había aprendido mucho, había hecho algo de formación, pero bueno, uno cree que lo sabe todo hasta que pasa algo porque has cometido un error. En este lugar, a 8.126 metros, podía haber sido mi cuarto 8.000, tuvimos un accidente. Bueno, esta fue la época de la bonanza todavía. Esta montaña está muy cerca de Afganistán, está en Pakistán, pero muy cerca de Afganistán. Estas gentes que bueno, viven en estos valles después, pues, los que se radicalizaron, digamos, incitados por los talibanes y tal, y hoy por hoy, pues esos valles es complejo transitarlo. Cuando yo estuve por ahí, hace ya 16, 17 años, era maravilloso. De vez en cuando encontrabas personajes como un Kalashnikov ahí dándote los buenos días, pero no deja de ser un pastor. Y bueno, esta montaña es una montaña maravillosa, la montaña de los alemanes, que lo llaman, uno de los 8.000 complejos, donde uno monta los campos de altura donde puede. Tuvimos un accidente, como les comenté antes, pues en este lugar, ¿no?
Está la compañera Raquel García, una compañera vasca del equipito que solemos salir. Le cayó un bloque de hielo durmiendo, se le fracturó en la pared ilíaca, con desplazamiento, y sacaron a una persona de 7.000 metros. Desde ahí, pues, es muy costoso. Tuvimos 48 horas para poderla sacar de la montaña hasta el campamento base, donde el helicóptero pudo evacuar la Islamabad y sacarla hasta España con un avión medicalizado. Y eso me enseñó que no puedes bajar la guardia, en primer lugar, y que tienes que tenerlo todo muy, muy, muy medido si querías seguir haciendo cosas de este nivel, ¿no? Porque en cualquier momento te puede costar la vida, ¿no? De hecho, después de eso he vivido alguna otra cosita más, lo que viví con Ricardo, que este amigo que falleció, ¿no? Pero hasta ese momento creo que la suerte me había acompañado mucho, y este toque de atención, en el que no pasó nada fatídico más que una fractura, me llevó a formarme como guía de montaña, ¿no? Este fue el punto de inflexión para decir: tengo que profesionalizarme en la montaña, no puede ser solamente una cosa de aficionado, y empecé aquí pues, mi formación como guía de montaña, ¿no? Otro pequeño gran fracaso fue en el hielo patagónico. En el 2005 fuimos al hielo patagónico. Las dos plataformas de hielo más grandes fuera de los círculos polares están en Patagonia, el campo de hielo norte y el campo de hielo sur. El propósito era ir con un trineo y cruzar toda esta gran planicie helada, que son 70 kilómetros, y salir por un fiordo navegando. Fue un auténtico fracaso, se metieron vientos huracanados de 100.000 en qué planicie espectacular, uno de los paisajes más soberbios que he visto en la vida. Me impresionó esto mucho más que la Antártida en su día, porque la Antártida al final es hielo y más hielo y más hielo y algunas cumbres, pero aquí estar salpicado por parte de la cordillera realmente es como un mar helado, ¿no? Es realmente hermoso. ¿Y qué pasó aquí? Se nos metieron vientos huracanados esta tarde de 120 km por hora, nos rompió la tienda y estuvimos 10 días, cuando esto salió en el telediario nacional y todo en al blanco, unos canarios perdidos en la Patagonia y tal. Mi madre se enteró por eso, en los telediarios. ¿Qué pasó, mi niño? Y nos rompió la tienda y estuvimos 10 días malviviendo en una cueva de hielo hasta que nos pudieron sacar de ahí, ¿no? Y bueno, ahora eso me ha ayudado. Ahora la próxima semana me voy a Noruega a poner en práctica, porque quiero ir ahí de nuevo, a poner en práctica muchas cosas que he aprendido durante estos casi 12 años después de estar en Patagonia, y creo que este octubre, si se alinean las cosas, tengo un compañero medio convencido, pero para ir de otra manera. Vamos a ir con esquí. Yo en los últimos 12 años he hecho muchas cosas con esquí de montaña para poder coger una técnica de ir muy rápido y poder avanzar y no dedicar 10 días, que es lo que tenía estimado ahí, sin intentarlo hacer en 3 días. En vez de llevar ese trineo, un trineo muy pesado, vamos a llevar una cosa que también sirve para navegar, que se llama packraft, que es como un rafting pequeñito, que es lo que voy a probar ahora en Noruega y tal. Bueno, ahí seguimos dándole vuelta a la cabeza. Eso, bueno, a veces los fracasos sirven para aprender, ¿no? E intentar uno mejorar. Esa es la carita con la que salimos de allí. ¿No? Y bueno, después de eso también han venido muchas conquistas, ¿no? Digamos el tercer capítulo, pero a veces nos quedamos con el tercer capítulo y no hablamos de lo anterior, ¿no? Pues el Choyu, como estaba Marcos hablando antes, muy jovencito, que tenía todavía 28 años y andaba en la Himalaya haciendo cosillas. Y ahí tuve la suerte de conocer, ahí estamos llenos de pegatinas para los patrocinadores, yo soy el de azul, la persona que está a mi izquierda es de donde pasaban, con el gorro rojo, que es muy conocida por haber sido la primera mujer en coronar los 14.8000. Nos conocemos desde el año 2002, mucha amistad, ella ha estado en mi casa aquí, yo en su casa, y he aprendido mucho, hemos evolucionado mucho juntos. El que está a su izquierda con el mono rojo es Juanito Yazábal, también conocido por todos, y con el que también tengo muchísima amistad y lo considero en el himalayismo uno de mis maestros. El que está a la derecha es Iván Vallejo, el primer latinoamericano en terminar el proyecto de los 14.8000 y que estuvo conmigo en el Vigenado. El otro día me dijiste, no te puedes perder el Vigenado. Te voy a mandar esa foto con él. Y vino conmigo aquí porque estuve con el grupo Junonia de senderismo haciendo una ruta y él justo me estaba visitando, hacía una ruta por España, estuve en Tenerife y me lo traje a La Palma y subí a Vigenado. Sí. Bueno, ese es el Choyu, el Everest detrás. Una de las maneras de certificar que ha subido al Choyu, que tiene 8.200 metros, es una fotografía en la que sale detrás del Everest, que es la cumbre, la pirámide negra que está detrás. El Gassenbrunn, esa montaña de nombre un poco impronunciable, otra montaña de 8.035, creo que sí, 8.035 que teníamos por ahí,
la cumbre que está detrás, ese colmillito es el K2, una de las montañas más complicadas del planeta, verla desde ahí al lado es maravilloso, ¿no? Y por supuesto el Everest, y está Durne también, que vino a visitarnos con su madre, que estaban haciendo un trekking. Pues la montaña de las montañas, no es la montaña más complicada que he subido, porque no es complejo desde el punto de vista técnico y físico subirla, pero sí es verdad que es la montaña que más puertas me ha abierto, porque subir al Everest pues abre muchas puertas desde el punto de vista de patrocinio, de conseguir sacar adelante otros proyectos, ¿no? Es una pirámide preciosa, la verdad que esa foto, no sé si ven, adivinen una persona ahí justo en mitad de la vista. Esa es la fotografía que hace 2 años apareció, es de justo de ese punto saturado de personas, ¿no? Ese es mi Everest, esa es una fotografía tomada por mí, otro compañero y yo. Tuve la suerte todavía en esa época, que fue en 2004, de vivir un Everest distinto al que se suele vivir ahora, ¿no? A la masificación que hay ahora. Y esa es mi foto no oficial, la oficial es con la bandera de Canarias, pero la no oficial, que me parece muy divertida, pues en un sitio que de ahí para arriba, solo te queda volar, ¿no? Caminar que ya no podemos. Y bueno, y este es el proyecto del que vengo a hablarles hoy, ¿no? Cuando terminé el Everest, fui a Nanga Parbat, tuvimos ese accidente y decidí pues aprovechar y subir a la cumbre más alta de cada uno de los continentes, entendidos desde el punto de vista tectónico, de las placas tectónicas, ¿no? América del Norte, América del Sur, la Antártida, África, Europa, Asia y Oceanía, ¿no? Es lo que vamos a ver. Lo compartí con mucha gente, aquí los dos mucho más jovencitos, no se dan al personaje, o los personajes, el de la derecha soy yo y el de la izquierda es Jesús cuando necesitaba calcetines y había que prestárselos, ¿no? y bueno, vamos a lanzar, si les parece, el vídeo y después ya pasamos a las preguntas. Perdonen por ir tan rápido, pero bueno, lo último que les pongo una última fotografía, que a lo mejor esto no lo saben. Esto es en la India hace 3 años, que subimos un pico que le pusimos el nombre Pico Islas Canarias, de 6.025 metros, ¿vale? Esta ruta que escalé con un amigo andaluz. La ruta de subida es la ruta roja y la ruta de bajada es la ruta azul. Y bueno, vamos a lo que vamos. La intención era resumir en una cosita, una puñita cada uno de esos viajes, que son viajes mucho de un mes fuera, pero bueno, 5 o 6 minutos más o menos por viaje para, por lo menos que se pueda entender, ¿no? Cada uno de ellos y lo que era el proyecto, ¿no? Un proyecto apasionante, era un poquito más joven de lo que estoy ya, el tipo pasa por toda la montaña también, pero muy bonito, muy bonito. Entonces nada, si les apetece pues preguntar alguna cosita, que charlar un poquito sobre una de esas cosas, pues alguna de las cuestiones que haya quedado en el aire. ¿Cuántos kilos de ropa llevan ascensores? De ropa soy bastante minimalista con la parte del equipamiento técnico, porque ¿sabes qué pasa? Después de comida y de lo que es equipamiento para montar la ruta, necesitamos tanto que de ropa suelo llevar muy poco. Llevo siempre la teoría de las 3 capas, que es una primera capa cálida y transpirable, una segunda capa que ya genera algo, o que retenga algo de calor, ¿no? Nosotros no hay ninguna prenda, salvo que lleve pilas, que genere calor. El tema es gestionar bien el calor que desprendes tú. Y después una tercera capa ya aislante o un Gore-Tex, ¿no? Entonces de la primera a la segunda capa, depende de los días que esté, puede llevarnos 2 mudas, 3, y con eso voy tirando, ¿no? Yo siempre digo que una de las suertes es que como a todos olemos más o menos igual, pues, tengo un récord, mi récord, la verdad que no es muy... ¿Está grabando? Pues, mi récord sin pasar por una ducha, ese es el récord, no sé si es Guinness, pero cerca, son 53 días. 53 días sin abrir el grifo. No quiero leer esa muda. Sí, no, esa puede ir directo para la papelera. Sí, hacemos los bañitos checos, calentamos un poco de agua, toallitas húmedas, ese tipo de cosas. Mantienes la higiene porque es fundamental también, incluso por salud, ¿no? Bueno, pues, pero sin pasar por una ducha, 53 días, ¿no? Y cuando llegas a casa, enciendes el interruptor, abres la nevera y hay agua caliente, lo valoras mucho. Bueno,
seguir dando muchos detalles, pero el último, para que el champú haga espuma, 2 o 3 veces aclarado y queda. Pero bueno, yo disfruto mucho, yo sé que no todo el mundo disfruta de esas cosas y yo, me gusta mucho el sentir que no estoy tan confortable como en casa y después que estoy en casa, pues me siento muy afortunado también. Sí, sí. En ese aspecto te apoyo un poco. No siempre Lo que no me puedo permitir tanto. no sientes más vértigo cuando vuelves a tu casa. O sea, no tienes como una sensación de sentimientos encontrados cuando después de haber hecho una expedición de ese tipo y vuelves a la realidad, el ruido, el bullicio, la gente, el estrés, corre, la polución. ¿No sientes realmente más vértigo fuera de la montaña que a 8.000 metros de altura? ¿No has tenido esa sensación? Muchas veces, muchas veces. De hecho, no es casualidad que la próxima semana me vaya de viaje, ¿no? Hay un componente de adicción y de sentirme realmente vivo ahí, ¿no? Para mí el mundo de la montaña, el mundo de la aventura y el mundo de compartir con los amigos, ¿no? Siempre, no sé si se ha respirado un poco el ambiente que me gusta trabajar, ¿no? Yo soy una persona de trabajo en equipo y soy una persona de trabajo en equipo codo con codo y con un objetivo común, ¿no? Y la montaña muchas veces es eso. Entonces, en mi día a día aquí me cuesta conseguirlo de una manera tan intensa, ¿no? Y me pasa muchísimo. Yo cuando estoy aquí vivo en la morriña o en el anhelo de lo que me gustaría estar haciendo y aquí soy feliz, tengo maravillosas relaciones, llevo una vida muy activa, porque soy un jiribilla, pero siempre estoy pensando, ay, la próxima expedición, a ver si me sale este proyecto y a ver si hago lo otro, ¿no? Y cuando estoy allí y faltan pocos días para llegar aquí, me da ansiedad, ¿no? Porque sé que se acaba lo bueno, que sé que se acaba un mundo en el que yo controlo todo, ¿no? Controlo los tiempos, controlo la toma de decisiones, controlo cada momento, ¿no? Y aquí pues al final pues estamos llenos de obligaciones, de rutinas, muchas veces de aburrimiento porque pues, el día a día aquí no me da esas cosas que a mí me gustan sentir y experimentar, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo creo que las dos cosas se complementan. Necesito también, soy una persona muy hogareña, soy una persona muy de familia, de estar con mis sobrinos, con mis hermanos, con los amigos, ¿no? Entonces, bueno, a veces estoy aquí echando de menos aquello y a veces también me pasa que estoy allí y estoy echando de menos esto, ¿no? Sobre todo las expediciones muy largas, psicológicamente hay que tener mucha entereza para aguantar y decir, oye, venga, está mal que estamos, ya volveremos a casa y disfrutaremos de estar allí, ¿no? Pero sí, a veces la entrada aquí me cuesta, ¿no? Y ahora con el mundo de las redes sociales, el WhatsApp y tal, no sabes cuando estás por ahí 40 días sin tener cobertura, me da, lo escuché una vez a un neurocientífico hablando un poco de qué nos estaba pasando con el tema de las nuevas tecnologías a estos niveles, ¿no? Y el tipo decía que estaba ya constatado que las personas que por determinados motivos laborales, etcétera, vivíamos en aislamiento durante un tiempo, cuando te ibas a integrar de nuevo en la vida cotidiana, te daba ansiedad por saber que te iban a esperar 1432 WhatsApp, 340.000 correos sin contestar y así. ¿Sabías cuántas horas voy a estar simplemente? Sí, pero casi nada con el equipo que te rodeas por la montaña. Sí, yo he tenido la suerte de tener buenos maestros en ese sentido. Nombrado, Sí, sí. Una duda técnica. Hablabas del estilo alpino. ¿Qué más estilos Sí. de paso en la montaña? Oye, ¿qué Estilo salsero, estilo... Mira, esto fundamentalmente se trata de si tienes que hacer paradas para aclimatar o no. Entonces, el estilo alpino es cuando tú te pones en una montaña y estás suficientemente aclimatado, lo crees, como para poder llegar de su base hasta su cumbre, siempre ascendiendo, ¿no? Por ejemplo, un 8.000, el Everest, por ponerlo, cualquiera de ellos, ¿no? O una montaña de 6.000 metros que empiezas a subir desde muy abajo. Necesitas una aclimatación. ¿Qué es la aclimatación? Es generar suficientes glóbulos rojos. O sea, empiezo por el principio. Cuando nosotros entramos en determinadas, normalmente a partir de 3.000, 4.000 metros, entramos en un nivel en la atmósfera en la que la presión parcial de oxígeno es menor que la superficie, ¿no? La gente dice, es que hay menos oxígeno, no es que haya menos oxígeno, es que la presión parcial de cada uno de los gases que componen la atmósfera es menor. Entonces, si aquí tenemos un 100% de presión parcial, por decirlo de alguna manera, al entrar en los alveolos, tiene mucha facilidad para que ese intercambio en la membrana celular se produzca.
Cada 3.000 metros se reduce una tercera parte. Por eso cuando pasamos de 10.000 metros, de 10 kilómetros en la columna de la atmósfera, desaparece la presión de la atmósfera. Ya pasamos a presión cero. Cuando estás a 3.300 disminuye una tercera parte, cuando pasas a 6.600 disminuye 2/3 partes, y por eso cuando estás a 8.000 y pico, pues la presión parcial de los gases es prácticamente inexistente, por eso aquí respirar cuesta tanto, ¿no? ¿Cómo lo capeamos este tema? Porque tenemos la capacidad de generar hemoglobina, y a partir de la hemoglobina una sustancia que se llama EPO, que está muy de moda en los deportistas de élite, la epoproietina, que es la que estimula la generación de glóbulos rojos. Entonces funciona de la siguiente manera. Cuando estamos en ambientes de hipoxia, en los que hay poca presión de oxígeno, el sistema, creo que el hipotálamo, detecta, oye, nos estamos asfixiando lentamente, hay que liberar torrente sanguíneo de EPO, y a partir de ahí se liberan glóbulos rojos. Esto tarda 48 horas aproximadamente en un individuo saludable, que sea deportista y tenga el cuerpo adaptado a estos estímulos, ¿no? Entonces, cuando tú subes, perdona que me líe mucho en esta historia, cuando estás a 5.000 metros y necesitas subir a 6.000 metros, necesitas subir y volver a bajar hasta 5.000 metros para descansar, y que el cuerpo le dé tiempo de hacer esa adaptación fisiológica. Una vez que han pasado 48 horas, esto es muy personal, hay gente que lo hace en 24, gente 48, y gente que tarda una semana, o le dan un edema cerebral o pulmonar y no puede seguir, ¿no? Por eso es muy importante conocerte, conocer tu ritmo, conocer la sintomatología para saber si puedes seguir o no, ¿no? O diagnosticarla con compañeros. Cuando estás suficientemente bien aclimatado a 6.000 metros, ya puedo dormir ahí. Entonces el siguiente día sales de 5.000 metros, subes a 6.000, vas a 6.500, dejas un depósito con ropa, con comida, con una tienda para el día siguiente, vas a dormir a 6.000 metros. ¿Vale? Y está el tiempo bueno, puedes seguir trabajando arriba, que no, te vuelves al campo base. Por eso una expedición de un 8.000 es mínimo un mes, 35 días, 45, depende, porque estás continuamente aclimatando, ¿no? Se aclimata más o menos hasta 7.000, 7.500 metros. De para arriba. ¿Y ese es el estilo alpino? No, ese es el estilo tradicional. Alpino sería, por ejemplo, ir al 6.000 este que fuimos hace 3 años, que nos había coronado, fuimos estilo alpino, que fue montar el campo base a 5.000 metros y subir de un tirón 1.000 metros en un día para aclimatar y bajar al día siguiente, ¿vale? Eso es un estilo alpino, es siempre hacia arriba hasta la cumbre, nunca regresar, ¿vale? Tiene mayor dificultad. Entonces hay montañas, si tú te conoces bien y sabes cuántos metros te puedes exponer sin necesitar, sin entrar digamos en demanda de oxígeno y exponerte a lo que se llama mal de altura, al mal agudo de montaña, pues ahí tú valoras y dices, bueno, pues sí lo puedo hacer, yo creo que 1.200 metros en 24 horas puedo ascender y descender sin problema, no voy a tener sintomatologías, porque también hay un poco de retardo en que la hipoxia te dé mal de altura, entonces juegas con eso. Suena un poco macabro, pero lo que a mí realmente me motiva es decir, bueno, a ver si es cierto, yo creo que tal, no tengo síntomas. Si no es cierto, bueno, ya veremos. ¿Eh? Sí. Clever fue la primera. No. Los 3 8.000 que hice cumbre los hice. Lo que pasa es que ahí después también, bueno, pues había un tema de una relación personal y después nos fraguó, pero decidí romper con la carrera de los 14 que había empezado con Edurne. Y yo empecé la carrera de los 14 en mis 2 primeros 8.000 y la subí en menos de un año. Entonces la cosa iba bastante bien, había patrocinio y tal, y por eso también dije, bueno, si es que sí, más por casa y tal. Y al final me desenganché de ese proyecto. Cuando intenté enganchar, ya la gente que estaba empezando conmigo, Jesús Callejas estaba con 4, con su proyecto súper potente en el que yo no tenía caída. Edurne estaba con Televisión Española, con El Cielo Imposible. Y ahí dije, bueno, me apetece, si no es con el grupete, que para mí es muy importante, pues bueno, me iba a inventar otras cosas. Me llamó mucho la atención la parte del Elfe. Con su diente uno, ¿eh? O sea, no ves nada. No ves nada. Ahí, Bueno, por eso arriba sabes que es para arriba ni nada, ¿no? Pero que vas a ciega en una montaña como esa, si no es como sí. peligroso. Ahí tienes que tener claro, controlar mucho y controlar mucho la navegación con GPS, ¿no? Entonces la bajada ahí decimos con GPS. Es fundamental. En determinadas montañas, cuando empecé yo, que los GPS no estaban tan evolucionados, llevábamos varillas con una señal naranja. Entonces cada 100 metros, cuando sabíamos que era un lugar donde la meteorología podía cambiar mucho, íbamos haciendo pues, con varillas, marcando el terreno para poder volver, como pulgarcitos, ¿no? O sea, a lo tradicional. Sí. Pero bueno, ahora mismo
con la navegación GPS te puedes mover muy bien y hacer un regreso bastante seguro, ¿no? Incluso marcar sitios que sean delicados, que hay una grieta y tal, te lo marca el GPS, te lo indica. Eso facilita mucho. Pero sí, la visibilidad ahí fue nefasta. O sea, subimos con un día con viento, pero bajamos con un día con una nevada de esas copiosas que no veíamos a los compañeros, ¿no? Estaba ahí como delicado. Usé oxígeno, siempre lo he dicho. De hecho, tuve un conflicto importante con un compañero que me dejó de hablar por ser honesto y bueno, él decía que yo no bocazas y yo simplemente consideré que fue honesto. Cuando yo fui al Everest fui sin oxígeno, pero llevé una botella, la única vez que llevaba una botella, porque tanto Edurne como Juanito, que habían estado, me dijeron, Diego, vas a notar, yo había estado ya a 8.200 metros, a 8.100 y a 8.035 sin oxígeno, una hora probándome para el Everest en cada una de esas cumbres. Yo había funcionado muy bien. Entonces, cuando fui al Everest me dijeron, el pepinazo fuerte del Everest te viene a 8.500 metros, lo que se llama el escalón, donde ya estás en los límites superiores de la atmósfera y ahí vas a tener problemas, porque nadie ha subido al Everest sin oxígeno en condiciones de temperaturas que a veces hay, que son menos 35 grados, fue lo que tuve yo. Tienes que conseguir un día excelente y sin viento, porque si no el problema es que tienes congelaciones por las temperaturas, o sea, la hipoxia, la falta de oxígeno, finalmente con nuestro combustible, la falta de oxígeno en sangre, que aumenta no solo no solo disminuye la competencia física, sino que aumenta la sensación de frío y la posibilidad de congelación. Entonces, bueno, como yo me dedico al mundo de la tiza, que es lo que, bueno, los rotuladores, o los digitales, que es lo que como, yo tengo claro, mientras pueda, mi integridad física, ni una uña vale una montaña, ¿no? Y me llevo una botella de oxígeno. Entonces, a la bajada, toqué el oxígeno, toqué un poco la noche del campo 4, que está durmiendo a 8.200 metros, y toqué un poco a la bajada, ¿no? Que fueron 20 minutos, estuve en la cumbre, estoy hablando sin oxígeno y tal. Pero para mí eso ya es doping. O sea, en nuestro deporte, los que han creado un poco la parte ética en nuestro deporte, eso es doping. Y hay que decirlo, porque mi Everest, yo no sé si hubiera conseguido la cumbre de Everest sin tocarlo. Probablemente sí, pero como lo toqué hay que decirlo, ¿no? Y entonces mi Everest es un Everest con oxígeno. Da igual que haya chupado 20 minutos que haya chupado desde el campo 6. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que eso mismo hizo un compañero con el que compartí permiso de expedición, porque la expedición nuestra de Everest fueron 60.000 euros a compartir entre 4 personas. 2 canarias, pues había un amigo de Gran Canaria, y 2 personas de la península. ¿Y qué ocurrió? Ahora es muchísimo más caro, ¿no? Esos son precios chollos, ahora ya es muchísimo más caro. ¿Qué ocurrió? Que solamente pudimos conseguir la cumbre 2 de los 4, y este chico tocó oxígeno muchísimo más que yo. De hecho, él se enchufó a 8.500, subió a la cumbre y bajó. Cuando llegué a Katmandú, vi publicado en Desnivel, que es la prensa rosa del alpinismo, ¿no? Es donde se publica todo lo que acontece. Vi que él había conseguido la cumbre sin oxígeno. 6 español, solamente 5 españoles que lo han conseguido con oxígeno. Yo tengo amistad con todos, los conozco y son grandísimos referentes. Y entonces yo llamé a Darío, que es el editor, el responsable de esta revista, y le dije: Darío, yo te voy a decir mi versión, que yo he estado delante de esta persona ha tocado el oxígeno, porque le había vendido a sus patrocinadores que hacen oxígeno. Y si no lo digo yo, esta mentira va a quedar para siempre, porque soy la única persona que ha compartido la cumbre con él, es la persona que se ve cuando llevo la foto. Yo solo dije a él que lo iba a hacer, o sea, fui leal hasta en eso. Oye, mira, yo te voy a decir esto, yo tuvimos una discusión, yo creo que tienes que decirlo, dilo tú. Aguantó la mentira hasta el final, la publicó, y entonces yo la defendí. Y me costó una mitad. Pero bueno, yo creo que hay que intentar ser limpio en esto, que al final no es hacer un juego, ¿no? No subimos montañas con otra cosa. Pero mi Everest, yo tengo claro lo que me costó, lo que no me costó y tal, pero tengo que decir que mi Everest, bueno, sí, los otros 8.000 no, pero... Coronarlo a la primera, sitio, el tiempo bueno, el tiempo malo, aunque sea conocido. Sí, no, es complejo, es una montaña. Y que tiré muy poco de él, pero bueno, hay que decirlo. Al fin y al cabo, es doping. ¿Cuál es el próximo? El próximo es Noruega ahora, la próxima semana. No, encantado. Gracias por venir. El próximo Noruega es la próxima semana. Nos viene una travesía con un amigo que vive en Noruega, en el norte de Noruega. Se dedica al mundo del turismo
los grandes cruceros y es guía de montaña ahí. Y nos vamos al glaciar más grande de Europa Occidental, que tiene aproximadamente 70 kilómetros de longitud, está en Noruega, en el norte de Bélgica. Y vamos a entrar con el Parraf por un fiordo navegando, subimos al glaciar, lo atravesamos con los esquís, volvemos a inflar la lanchita y salimos navegando por otro fiordo. Eso es la próxima aventura. Está guay. Ya le contaré. ¿Qué ibas a preparar para hacer lo de la Patagonia? Sí, entonces esto me sirve porque el Parraf lo tengo en Madrid, que lo compré hace poco, pero lo tengo ahí, una de mis hermanas vive ahí, y lo cojo y me lo llevo a Noruega para probarlo en un territorio similar a lo que voy a encontrar en Patagonia. ¿Por ahora sale disparado? Sí, no, aquello fue la peor experiencia que he tenido en mi vida con diferencia de Patagonia. Date cuenta que uno de mis amigos, Alfredito, uno de los días, de los 3 que más experiencia tenía era yo, de los días que ya estábamos ahí pasándolo mal, me miró y me dijo, oye, si vamos a morir, me gustaría despedirme de mi familia. Imagínate cómo te tienes que ver, ¿no? Sí, sí. Y de bueno, salimos, pero fue una experiencia dura. ¿Por qué el nivel de exigencia del cabo es infinitamente, supongo que por una cuestión técnica, o la peligrosidad es mucho mayor cuando el Everest tiene una mayor altitud? ¿Por qué? Se llevan muy pocos metros, son 300 metros, que a esa altitud es una vida, ¿no? Casi 100 metros por hora, más o menos, de altitud, subimos yendo rápido, con lo cual es retrasar una expedición mucho. El K2, el tema es que es una pirámide perfecta y no tiene ninguna ruta que consideremos normal. En el alpinismo llamamos ruta, perdón, llamamos, en el alpinismo llamamos rutas normales a las que se puede subir andando, entre comillas. Lleva un piolet, tienes que montar alguna cuerda en algún paso técnico en concreto. El K2 no tiene, el Everest tiene varias rutas normales, una por la norte, otra por la sur y otras rutas más técnicas, pero el K2 no tiene ninguna ruta normal. En todas tienes que escalar durante largos tramos, porque tiene muchos tramos verticales, o bien de roca solo, o bien mixto, que le llamamos donde hay roca y hielo, o bien tramos incluso de escalada solo en hielo, ¿no? Por eso en una montaña es el 8000 menos ascendido, y el 8000 con las estadísticas más fatídicas, ¿no? De cada 4 personas, o sea, estadísticamente de cada 4 personas, fallece una. Entonces, y después por ejemplo, el Everest en determinados lugares tiene rutas alternativas de escape, en caso de que ocurra algo puedes bajar y perder altura muy rápido. El K2 no, el K2 a partir de 7500 metros es una auténtica ratonera. O sea, una vez ahí arriba tienes muy pocos lugares por donde escapar. Supongo que lo que voy a decir es absurdo, pero entiendo que siendo alpinista no puedes tener vértigo, o sí, y lo puedes trabajar, lo puedes llegar a sentir. Sí, la segunda opción. Tengo vértigo y tengo miedo. Y esas dos cosas son relativamente buenas tenerlas, ¿no? El vértigo creo que es algo que está en la condición humana, siempre y cuando, o sea, lo que pasa es que tiene un componente que quizás es un poco más patológico, ¿no? Y es lo que es normal, porque es el miedo a caer, ¿no? Y se trabaja. Yo cuando paso mucho tiempo que no estoy en la vertical y me expongo, lo paso mal. Hasta que poco a poco me voy exponiendo y después ha habido momentos en que yo ahora veo o pienso cosas que yo he hecho y digo, no cabe la noche. Porque ya estás tan hecho a la vertical y te están hecho a que aquello no te vas a caer, porque tú te sientes seguro de tu capacidad, de tu fuerza en ese momento, porque has entrenado mucho para ello y tal, que me di cuenta que he hecho auténticas locuras, pero en ese momento eran muy cuerdas, porque yo estaba capacitado para ellas, de no poner seguro, de hacer largo de 100, 200 metros sin poner ningún tipo de protección y con mucha caída por debajo, ¿no? Entonces se trabaja en el vértigo. Y el miedo pasa lo mismo, ¿no? El miedo al final es un instinto animal que nos libra, digamos, o sea, que nos acompaña como desde que somos animales, ¿no? Y que nos libra de muchísimos riesgos, ¿no? De muchísimos peligros. Y yo he sentido miedo muchas veces, y bueno, algunas veces un miedo irracional,
y otras veces un miedo al que tengo que atender porque hay algo que está ocurriendo que me estoy despistando, ¿no? Entonces siempre digo que el miedo, por lo menos en mi deporte, puede ser un gran aliado, ¿no? Puede ser un gran aliado. Pobre de aquel que no tenga miedo, ¿no? Probablemente sea un kamikaze o temerario o como lo queramos llamar. ¿Sí? El problema es cuando el miedo te paraliza, ¿no? Yo he tenido situaciones en las que siento que me va a paralizar, entonces bueno, hay que coger aire, hay que respirar, yo practico meditación y muchas otras técnicas de relajación y bueno, tengo que volver a mí y decir, bueno, tranquilo, ¿qué está ocurriendo? Vamos a... Hay dos maneras, y he trabajado mucho en temas psicológicos con este tema, ¿no? Hay dos maneras de decidir cuando tú tienes una situación de miedo, o decides desde la intuición, que es muy eficiente porque es rápida, pero es poco precisa porque es rápida, o desde la reflexión, ¿no? Que es más precisa todavía, lo que pasa es que no es tan inmediata. Entonces hay cosas en la montaña que tienes que tomar la decisión ya, porque viene una luz y dices de dónde salgo pitando, o de dónde está viniendo, o por qué se está moviendo la nieve. En varios segundos tienes que tomar decisiones. Y hay otras decisiones que tienen que ver más con la logística, que son más racionales, por dónde subo, aquí esta roca está un poquito rara, este bloque de hielo no lo termino de ver, ¿no? Entonces tienes que tener claro en cada momento de dónde decides, ¿no? De la intuición o desde la reflexión más profunda, ¿no? Pero el miedo es un aliado. No, en el trabajo nos da, ¿no? Y la toma de decisiones diarias a veces también, ¿no? O personales, nos da vértigo. Claro, porque te ayuda a no desvirtuar, ¿no? Realizar Claro. un momento de montaña. Sí, es lo que te permite volver a casa. Y yo he tenido, disculpa, yo me he dado la vuelta por situaciones en las que he considerado que no he estado al 100%. No tanto físicamente, porque entreno normalmente el doble de lo que necesito entrenar para muchos de mis objetivos, porque sé que hay que bajar, ¿no? Sino psicológicamente, por ejemplo, en el Nanga Parbat, ese accidente que tuvimos en el que Raquel se fracturó la cadera, a mí me trastocó por completo esa situación, ¿no? El sentir la guadaña pasar tan cerca y ver que mi amiga sale en un helicóptero, la ingresan en Islamabad, bueno, en Islamabad de hace 15 años, intentan operarla en urgencia, el marido tiene una discusión muy fuerte casi en las manos con los médicos diciéndole que no, que él tenía movilizado un avión medicalizado para llevarlo a España. Y en ese momento está la guerra de Afganistán, Pakistán, aliado de Afganistán. La letra chica del seguro nos deja tirados porque decía que todos los países aliados con Afganistán quedaban excluidos de la póliza. Y tenemos que movilizar 20.000 euros entre todos para que el avión medicalizado saliera hasta Madrid y de ahí a Zaragoza para operar la urgencia. Con todos esos teléfonos satélites, yo en el campo base de Nanga Parbat, las tiendas montadas a 7.000 metros, mi amiga en el avión. Cuando todo aquello terminó y me dijeron ya está operada y salió todo bien, yo dije, ¿qué coño hago yo aquí? Perdón. Y me fui, yo vine aquí con 4 amigos a disfrutar. Y yo paso de subir. Entonces, en ese momento estaba Edurne con el filo del posible, Carlos Pauner, que es otro gran alpinista, muchos colegas ahí, y le decían, chicos, tienen la línea montada y las tiendas montadas, no voy para España. Y me vine, porque sentí que yo no quería estar ahí, o sea, que no había perdido por completo la ilusión, el proyecto original se había ido al carajo y mi cabeza estaba y me vine a España, viajé a Madrid y me fui a ver a mi amiga al hospital. Y la montaña sigue ahí, es otro proyecto que queda pendiente, pero bueno, que a veces, pues si no se puede, uno tampoco se puede empeñar, ¿no? Hay que estar, y más este tipo de cosas, con el convencimiento de que estás centrado y que lo tienes todo atado. Se aprende mucho. A mí me ha servido mucho esta experiencia, que lo voy a hacer mi deporte, mi ocio, para muchas cosas después en la toma de decisiones del día a día, del trabajo, de proyectos personales y tal, porque es como, la montaña siempre he dicho que es como una metáfora del resto de la vida, ¿no? Te pone en situaciones en las que aprendes, ¿no? Yo tengo una pregunta también personal, ¿no? Venga. Yo he escuchado que cuando tú estás subiendo de Everest, estás llegando por encima de los 7.500 metros, que lo llaman por la cumbre de la muerte, ¿no? La línea de la muerte, sí, a partir de ahí. Vale. Yo he escuchado que la gente nota que, porque los campamentos creo que estaban
más que, como te decía antes, más que sientas una presión en el pecho, es que a partir de 7.500 metros entras ya, digamos, en esa última tercera, digamos, en el último tercio, donde la atmósfera pierde, pues eso, 2/3 partes de presión de oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? Que se llama el límite de la muerte porque es donde los médicos, desde el punto de vista biológico, dicen que ya no hay oxígeno suficiente para vivir. De hecho, cuando la primera persona que logra un 8.000 sin oxígeno lo plantea a los médicos, le decimos voy a intentar este tema, y dijo no. O sea, durante muchísimo tiempo, todos los que iban a intentar los 8.000 en esa carrera que hubo en el siglo pasado, en torno a los años 50, porque era una cuestión de Estado, el Imperio Británico, los franceses, los alemanes por otro lado, por ser los primeros que ponían a un hombre a 8.000 metros. Los médicos de la época decían, tienen que ir con oxígeno, no vayan de otra manera. Porque biológicamente, una persona, un ser vivo no es capaz, ahí no hay vegetales, no hay pájaros que suban hacia arriba. O sea, porque hay tan poco oxígeno que es muy poco probable que alguien viva por encima de los 7.500 metros. Entonces, por eso te sientes realmente aturdido. Hay un fallo ahí de audio que ustedes no se enteran porque el que hizo la película lo hizo muy bien. Cuando yo digo el día y la hora en la que estoy en el Everest, cuando lo grabo a cámara, me equivoqué. Es decir, yo en mi cabeza algo ya no estaba funcionando bien. ¿Vale? Y eso es un poco... Lo notas muchísimo. En la toma de decisiones te notas muchísimo más denso a la hora de tomar decisiones, muchísimo más lento a la hora de progresar. Cualquier herida que te hagas, cualquier corte no cicatriza, porque no hay capacidad de cicatrización. O sea, a nivel fisiológico hay un montón de cosas súper importantes. Por eso se llama el límite de la vida y la muerte, los 7.500 metros. De ahí para abajo las cosas mejoran un poco, pero de ahí para arriba las digestiones son horribles, entonces tienes que tener muy muy claro qué es lo que tienes que comer en muy pequeñas porciones, siempre con hidratación para facilitar al organismo, porque al final puede que si te pasas comiendo tengas más gasto energético en la digestión que el aporte calórico que te va a hacer esa propia digestión. O sea, esto es un poco disparate todo, pero entonces tienes que hacer comidas muy ligeras, regularmente, para que los niveles además de azúcar se mantengan. Esto es una ciencia. Y puedes sentir, si no esa presión, si esa dificultad de respirar, porque la respiración, y estamos con nuestro nombre, Brian, la respiración a partir de esas alturas o de esas altitudes es activa. O sea, nosotros aquí no tenemos que pensar para respirar, lo hacemos de manera involuntaria. A partir de esa altitud sí que tienes que estar continuamente haciendo una inhalación profunda, es decir, bueno, es que, porque tú no sientes que te tapas la boca y ya no entra más aire, sino la hipoxia te va llegando poco a poco. De repente empiezas a sentir sueño, o de repente empiezas a sentir que te fatigas, ¿no? Porque te estás asfixiando lentamente. Entonces tienes que activamente respirar muy profundo, hacer inhalaciones muy profundas, llenar los pulmones de manera muy consciente para no asfixiarte, ¿no? Tienes que acelerar la respiración. Sí, sí. Una especie de narcolepsia, ¿no? Sí, sí, eso ocurre y yo desgraciadamente he visto gente que ha fallecido en estas montañas así. Por fatiga, te vas quedando. Tú crees que es una fatiga normal y te sientas a descansar y de ahí te quedas como un pajarito. Porque pasas a la inconsciencia en nada. Que te preguntaría, no he padecido nunca esa sensación, pero sí he hecho buceo y he tenido síntomas de narcosis. Digo, ¿es algo parecido lo que debo de hacer? Sí, esa sensación de aturdimiento, de pérdida de control, de una semiconsciencia. ¿No? Lo llaman la borrachera de las profundidades y esta es la borrachera de las alturas, porque al final entiendo que el síntoma es el mismo, aunque la causa sea distinta, ¿no? El síntoma es que incluso media esa sensación engañosa de que tienes el control y que realmente no lo estás teniendo, ¿no? Está todo bien. Sí, está todo bien. Como cuando nos tomamos 2 cervezas y está todo perfecto y el colega te dice, lleva un rato haciendo tonterías, ¿no? Esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando yo me pregunto, o sea, yo me pongo a estudiar y ¿se puede hacer una ascensión con alguien
a ver, entienden, con alguien que quieres, o sea, con alguien que te importa, con algún amigo, sabiendo que es incierto, o sea, eso emocionalmente o a nivel psicológico o mental, ¿cómo se gestiona? Porque hacer una expedición de este tipo, supongo que en un momento de dureza es importante porque el apoyo moral es vital, pero también la incertidumbre durante el proceso, ¿cómo se gestiona? Sobre todo cuando eres responsable de ellos, ¿no? Porque que es lo que aprendes un poco cuando ya eres guía de montaña, ¿no? Cuando eres guía de montaña tú asumes la seguridad y la responsabilidad de que el grupo llegue bien, ¿no? Se gestiona haciendo callos poco a poco y es verdad que cuando yo peor lo he pasado es cuando he tenido que llevar a la familia, ¿no? De los 6 hermanos, el mayor, que es 20 años mayor que yo, le gusta mucho el deporte. Entonces se quiso ir conmigo a un viaje que organicé para un grupo, nos fuimos a Nepal a hacer un trekking de 21 días y le subí a todos a una montaña que se llama Island Peak, que es una montaña de 6.100 y algo. Y subió él y su hijo, que es mi hermano pequeño, que es mi sobrino, pero nos llevamos 4 años como mi hermano, ¿no? Y lo subí a los dos y yo esa expedición me pasé fatal porque claro, me lleva mi hermano y me lleva mi sobrino, ¿no? Entonces los trekking más o menos, pero los 2 días de intento, o sea, de montar la pared, que había que incluso escalar un poquito en hielo, que yo les monté una cuerda fija para que ellos pudieran progresar y tal. Y el último día, los últimos metros, iba al lado de mi hermano diciendo pisa aquí, pongo no sé cuánto y tal, porque no le podía pasar nada más a mi hermano. Claro, yo es que te pongo este ejemplo porque yo, por ejemplo, cuando me llevo a mi hijo conmigo a correr, a lo mejor, que lo he llevado al pico de la nieve, ¿no? Llega un momento que digo, ostras, o sea, pero si es que tiene 11 años, ¿sabes? No sé, al final piensas que estás con alguien importante para ti ante un abismo y que todo puede ser como un poco incierto y eso es que no hablamos para nada de esa actitud, ni mucho menos, pero yo he experimentado una sensación como de inquietud, no sé si es normal o... Sí, yo la vivo, lo que pasa es que también al mismo tiempo que te habrá pasado a ti, cada uno en su dimensión, ¿no? Yo puedo experimentar lo mismo yo en el metro que tú puedes experimentar el pico de la nieve, que es la de satisfacción, no porque sea más alto es más. También es más satisfactorio, ¿no? Cuando lo compartes con alguien, porque es un familiar o un gran amigo. Ahora me llevé a uno de mis sobrinos y a la primera vez que estuve en el proyecto de las 7 cimas y a 2 amigos del alma, a mis amigos de la infancia. Entonces, súper guapo estar en las cumbres y abrazándote y decir, qué guay, tío. O sea, después de ahí nos fuimos a Zanzíbar 3 días de vacaciones, comer. Eso fue maravilloso. Entonces, bueno, es más responsabilidad, pero también es más satisfactorio, ¿no? Cuando lo compartes con gente que es de tu día a día, que si el mundo no es el de ellos, pero se embarcan en una aventura y van contigo, ¿no? Sí, porque que no sea su mundo y realmente aventurarse a vivir algo así. No sé, hay que tener... Pues tú imagínate, ¿cómo se llama tu hijo? Nicolás. Tú imagínate que un Nicolás te diga con 18 o 20 años que se va a la aventura por él. No, él tiene claro que va a ir al Everest. O sea, Sí. estas navidades me lo llevé a los Pirineos y me decía, bueno, yo es que pienso ir al Everest, lo tengo clarísimo. Digo, Claro que sí. Pues esa es la actitud. Yo tuve la suerte también, mi madre nunca tuvo un no tuve un... Siempre, oye, venga para adelante, tú simplemente cuídate, fórmate. Cuando era estudiante no tenía un duro, si te falta te llamo una mano y tal, no sé qué. Y bueno, ser responsable y tal. Y bueno, pues eso siempre se lo agradeceré porque el apoyo de familia en este tipo de casos es fundamental, ¿no? Y más sabiendo que además ellos sufrían en silencio, porque lo tenía clarísimo. Mi madre cuando... Sí. Imagínate. Días y días y días. Sí. Sin saber de mí, o saber lo que tal, o se enteraba por los periódicos. Sí. Y yo siempre le agradecí a mi madre, ¿no? Mientras vivió, que ni siquiera un chantajito emocional, ¿sabes? Que es muy fácil hacerlo. Que te quiero de menos, nada. Y bueno, mis hermanos me contaban, mamá lo pasó fatal, está con los tranquimacines, no sé cuánto. Porque cualquier día puede llegar, pero cualquier día puede llegarle la necesidad de que no. Sí, es muy duro. Yo la verdad que Vivir con esa... fueron unos campeones.
campeones, porque tener la integridad de aguantar este tipo de cosas de ser respetuoso, ¿no? La elección de libre de un hijo. Claro. Pues con gracias no te pagamos este ratito, la verdad que es No, bueno, yo... delicioso. Bueno, Bueno, mañana más para los que vamos a caminar. sí, mañana hablamos en otro contexto, o sea que yo encantadísimo de estar con ustedes. A mí esto es un mundo que me apasiona. Cuando me dijiste, digo, sí, Sara, y a veces me lo tomamos, te preparo todo, tú dime, le decía, dime 10 palabras que quiere que diga, porque a mí me gusta el mundo de la comunicación, me gusta y trasladar un poco la pasión que yo vivo. No quiero que todo el mundo se convierta en alpinista, ni mucho menos, porque cada uno que le lleva su faceta, ¿no? Cuando trabajo esto con los pibes en institutos y tal, que trabajo mucho con mis propios alumnos, les digo, esto realmente no es para que conecten con mi vocación o con mi pasión, sino que cada uno conecte con la suya, y lo trabajo muchas veces todavía fuera de nuestra charla, desde el punto de vista motivacional, ¿no? De yo, que soy de pueblo, de familia humilde, y he podido realizar buena parte de mis sueños en este campo, ¿no? En otros se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, me siento muy realizado en el mundo deportivo de lo que quise hacer. Bueno, ¿por qué no puede ser en otros campos, ¿no? Y yo creo que al final se trata de eso, de intentar soñar, y bueno, si de la mitad que soñamos se cumple, pues no dudo. Sí, sí. Así que yo encantado, que me vienen, tienen mi teléfono, lo que necesite. Mañana nos veremos para caminar. Yo que no voy a subir a Everest, lo más cerca que voy a estar en mi vida es haber estado esta tarde contigo aquí. Fantástico. Bueno, pues si te transmití un poquito de este mundo, pues ya